y pues tratar de ser los siguientes que saquemos el Messi, pero esta vez que sea el Messi en la innovación, el futuro Neymar, pero esta vez que sea el Neymar de la ciencia que genere los inventos que cambien el mundo. Ese debería ser el objetivo de América Latina. Hola Openbookers, bienvenidos a un nuevo video. Hoy día vamos a resumir el libro Crear o Morir de Andrés Oppenheimer. Es un libro cuyo punto central, cuyo tema más importante sobre el cual va a girar toda la lectura del libro es la innovación. Ahora, ¿por qué la innovación es tan importante y por qué Andrés Oppenheimer describe todo un libro sobre la innovación? Déjenme darles un ejemplo para poder explicar esto de la manera más fácil posible. Imagínense Facebook. Facebook se encuentra en los Estados Unidos y al ser una idea que ha revolucionado prácticamente la manera como nosotros nos conectamos entre las personas, no solo en un país, sino en todo el mundo, al crear tremenda innovación o semejante imperio como lo es Facebook, como lo es Google, esas innovaciones traen mucho capital al país y hace que sea un país más próspero y por lo tanto también que sea un país con menos pobreza. Entonces la innovación no es algo que esté aislado de la nación, sino más bien es algo que jala con ella cosas muy importantes y problemas muy enraizados que tenemos muchos de los países de América Latina. Por ejemplo, la pobreza, la no educación y entre otros problemas que están dentro de la lista de las cosas más importantes que deberían estar resolviendo hoy en día los políticos, los gobiernos y no solo ellos, sino también las empresas privadas. Entonces, ya habiendo pasado esta parte del video y ya sabiendo la importancia de la innovación, el tener innovadores, imagínense nosotros en América Latina tener el Messi de la ingeniería o un Neymar de la ciencia, por ejemplo, no sé. Entonces, con ese grupo de talento, con ese equipo de personas, nosotros podríamos crear empresas del nivel de Facebook, empresas del nivel de Google, y eso como país o como región del mundo nos posicionaría definitivamente muy por encima de lo que estamos hoy en día. Entonces, esa es la importancia de la innovación. Básicamente, el destino de una región va a depender de qué tan innovadora sea y por eso es que también el título nos habla de eso que es crear o morir. Un país que no crea, en muy pocos años es posible que sea un país de que muera a nivel de economía o a nivel de desarrollo. Entonces, aquí es cuando Oppenheimer nos va a escribir un libro específicamente hablando sobre la innovación. Ahora, durante la lectura del libro, en toda la parte inicial, básicamente los 4/5 primeros del libro, nos van a contar muchas historias sobre muchos emprendedores latinoamericanos que han logrado pues sobresalir definitivamente de toda la media que tenemos. Está Gastón Acurio por el lado de la cocina, cómo es que él no solo creó una nueva tendencia en lo que era comida, sino que creó toda una nueva identidad en el país. También nos habla sobre emprendedores argentinos, sobre emprendedores mexicanos, los cuales han sobresalido como les había dicho y han creado grandes emprendimientos. Entonces nos va contando todas esas historias con el objetivo pues de que al final del libro, en base a todas esas historias y muchas otras investigaciones que él también como periodista ha realizado, nos va a arrojar 5 claves principales para poder ser un país con mayor innovación y poder aprender de todos estos nuevos innovadores que están surgiendo no solo en la parte de Latinoamérica sino en todo el mundo. Entonces este resumen básicamente va a hablar de estas 5 claves. La primera, crear una cultura de innovación. Chéquense este dato, ¿sabían de que en Corea del Sur tienen más de 5.200 investigadores por cada millón de personas? Y aquí en América Latina, en promedio de todos los países, tenemos menos de 540 investigadores por cada millón de personas, y esto en gran parte, como lo dice el autor, se debe a una cultura de innovación. ¿A qué nos referimos con una cultura de innovación? Una cultura de innovación significa tener una cultura dentro del país el cual, por ejemplo, la derrota sea parte del camino del éxito. No vas a alcanzar el éxito si es que antes no has pasado por muchas derrotas, y por eso es que en Silicon Valley tú cuando conoces a muchos emprendedores encuentras de que ellos están a veces hasta mucho más orgullosos de todos sus fracasos que de sus éxitos, porque son los fracasos y todos esos aprendizajes que han tenido de esos fracasos los cuales los han podido llevar al éxito. Entonces, cuando hablan de experiencias con mayor cantidad de aprendizaje que han tenido, están súper orgullosos de esos fracasos, los cuales los han hecho ser mucho mejores emprendedores. Entonces, no la pidemos a ese emprendedor que fracasa, que se declara en quiebra, no la pidemos socialmente dentro de nuestra cultura a todas esas personas de repente que en sus primeros emprendimientos han fracasado, porque eso no significa que el emprendedor sea un fracasado, sino simplemente significa que el proyecto ha sido un fracaso y de ese proyecto se puede aprender muchas cosas, y ahorita más adelante vamos a hablar de ese punto en específico. Pero tener una cultura de innovación se refiere a eso, y no solo a eso, sino de que también está en manos de los medios masivos, por ejemplo la televisión. La televisión
o culturalmente dentro de un país normalmente glorificamos nosotros a artistas, a deportistas, a futbolistas y a muchas personas, y lo mismo deberíamos hacer con los investigadores y con los científicos, empezar a través de los medios a glorificar a estas personas. A glorificar nos referimos a darle mucha mayor importancia, mucha mayor relevancia, empezar a generar admiración por todos esos innovadores que están generando emprendimientos que posiblemente puedan cambiar el mundo. Número 2. Fomentar la educación para la innovación. ¿Sabías de que en países como Finlandia, por ejemplo, ellos tienen más de 25 ingenieros por cada millón de personas, y nosotros aquí en América Latina en promedio tenemos entre 4 o 5 ingenieros por cada millón de personas? Prácticamente tenemos 5 veces menos ingenieros o personas de ciencia que esos países que están más adelantados en lo que se refiere a innovación. ¿Y esto a qué se debe principalmente? Se debe a que en muchas escuelas aquí en América Latina se enseñan las matemáticas de una manera que no les gusta a muchas personas o se les hace muy complicado. Muchos de ustedes de repente que están ahí detrás de la pantalla deben de saber de que en el colegio o en la universidad hay un chip o hay un pensamiento compartido que siempre es que las matemáticas son difíciles, y no necesariamente es que sean difíciles, sino muchas veces tiene que ver con la manera de enseñar, con la manera en que el profesor se para en la pizarra y te puede enseñar todas estas materias de una manera pues que a muchas personas les parezca difícil, y eso hace que a largo plazo, cuando lleguemos a los 15 años, a los 16 años, cuando estemos pensando en elegir una carrera, normalmente las carreras que elegimos no tienen nada que ver ni con ingeniería ni con ciencia, que son las carreras más relacionadas a lo que son innovación. Entonces, este cambio debería empezar desde los profesores, desde empezar a enseñar a los profesores, para que ellos empiecen a transmitir los conocimientos de una manera distinta. Y no solo eso, sino también hay otro punto que es dejar de premiar el conocimiento. Hoy día el conocimiento se encuentra en internet. Hoy día no necesitamos ser una máquina de memorizar, sino más bien lo que tenemos que empezar a valorar mucho más en la educación es la capacidad de análisis que tiene una persona, la capacidad de resolver nuevos problemas a los cuales se está enfrentando por primera vez, y sobre todo esa capacidad que tienen los emprendedores de poder sacarle el máximo aprendizaje y el máximo provecho a todos esos fracasos que ha tenido en el camino. Número 3. Empezar a derogar las leyes que matan la innovación. ¿Cuáles son las leyes que matan la innovación? Por ejemplo, en países como Argentina, en países como Colombia, se necesita hasta 17 trámites para poder generar una nueva empresa. Aquí en el Perú yo creo que eso ha mejorado bastante. Sin embargo, es uno de los puntos, porque hay otro punto que tiene que ver con las leyes hacia la innovación, que es el momento en que las entidades bancarias y a nivel legal también la pidan a muchos emprendedores cuando entran en bancarrota. No sé si saben este dato, pero por ejemplo en el país un emprendedor que se declara en bancarrota no puede abrir una nueva cuenta bancaria hasta que pasen muchos años, y normalmente pues quedas lapidado tanto bancariamente en los sistemas financieros, y a nivel legal también puedes tener muchos problemas, y hasta es muy costoso a veces declararte en bancarrota. Puedes hablar de 20.000 o 30.000 soles para poder hacer todos los trámites. Entonces hay muchas leyes tanto bancarias y muchas leyes tanto en la parte constitucional que pues están a veces en contra de las personas innovadoras, que como repetimos algo nuevamente al inicio, como estamos dentro de una cultura que no premia el fracaso, sino más bien lo ve como algo negativo, entonces estas leyes están alineadas a que el fracaso es algo negativo pues, y deberían de castigarlo cuando no debería ser así. Entonces en este punto estamos hablando de cambiar las leyes y darle una atmósfera empresarial a los emprendedores que les permita pues dejar de tenerle tanto miedo al fracaso. Punto 4. Estimular la inversión e innovación. Qué importante es este punto. En Europa, en Estados Unidos, aproximadamente entre el 3.5 al 5.5% del PBI se va en inversiones para investigación y desarrollo que tiene que ver con todo esto de innovación. Aquí en América Latina, en promedio, gastamos menos del 1% en la parte de desarrollo e investigación. No hay inversión del Estado y de cierta manera en empresas privadas que lideran el país sí se invierte algo en investigación y desarrollo, pero esto no es suficiente para poder alcanzar las inversiones tan grandes que hacen en países como Europa o en Estados Unidos. Entonces, no solo está en manos del Estado esta parte, sino es muy importante también que las empresas privadas inviertan gran parte de sus rentabilidades en lo que es investigación y desarrollo, porque las empresas privadas a veces tienen mucho más know-how que el propio gobierno en distintos rubros, los cuales estas empresas privadas pues son especialistas. Ese es uno, que son la inversión en las empresas privadas, pero hay otra rama de inversión que es, por ejemplo, la que en estos países de América Latina no se ve mucho y no se acostumbra mucho, justamente porque no hay una cultura de, por ejemplo, los inversores de riesgo. Tú cuando vas a Silicon Valley y tienes una idea,
buscas un inversor de riesgo y hay personas que te dan $40.000, que no es nada, hay personas que te dan $200.000 para que empieces a hacer tu startup, y son capitales de riesgo, son capitales que no es un préstamo, no te piden intereses sobre eso, sino más bien te piden una participación. Si es que tú fracasas en tu empresa, bueno, no tienes alguna deuda financiera con la persona que te ha prestado, y justamente por eso se llama capital de riesgo. Ese tipo de personas son las que también necesitamos aquí en el país para poder meterle mucho mayor inversión a los innovadores y que haya muchas personas dispuestas también a llevar a la realidad esas ideas que tienen, y que nuevamente es posible que cambien el mundo y no nos estemos dando cuenta. Y para terminar, la número 5, que es globalizar la innovación. Creo que en el fútbol ya muchos países han dado cuenta de esto, que es mientras más jugadores tengas en el extranjero probando diferentes tipos de fútbol con mayor nivel, muchas veces en el momento que esos futbolistas vienen a jugar por tu selección, tu nivel futbolístico es mucho más alto. ¿Por qué no hacemos esto con los innovadores? Chéquense este dato de que, por ejemplo, Corea del Sur tiene más de 75.000 estudiantes en Estados Unidos, en las mejores universidades de los Estados Unidos. En América Latina, en promedio, tenemos menos de 5.000 estudiantes estudiando en ese tipo de universidades de Europa o de Estados Unidos, que son líderes a nivel mundial. Entonces, en resumen de este punto, básicamente se trata de hacer lo mismo que hemos hecho en el fútbol, y pues tratar de ser los siguientes que saquemos el Messi, pero esta vez que sea el Messi en la innovación, el futuro Neymar, pero esta vez que sea el Neymar de la ciencia, que genere los inventos que cambien el mundo. Ese debería ser el objetivo de América Latina, según Andrés Oppenheimer, y la verdad es que yo comparto muchas de las ideas que han venido en este libro. Ha sido un libro que me ha encantado, se lo recomiendo a cualquier persona que quiera saber de qué manera desde su posición puede aportar un granito más de arena al bienestar del país, o por lo menos de esta parte de la región del mundo. Si es que han llegado hasta esta parte del video, para mucho más contenido, para que leáis las notificaciones y estén más enterados del canal, suscríbanse al canal. Hay un botoncito que está apareciendo seguramente por aquí, es un solo clic y es totalmente gratuito y me ayuda a mí a generar mucho más de este contenido. También tenemos una comunidad increíble en Instagram, que es la comunidad de Open Bookers. Le voy a dejar el link en la descripción para que puedan ir a verlo. Ahí de hecho damos muchos consejos sobre lectura rápida, sobre comprensión, retención, cómo generar el hábito, y sobre todo también diariamente damos mucho del contenido de los libros que estamos leyendo durante la semana. Entonces los invito a seguirnos también en esa cuenta y que se unan a esta comunidad de lectores. Hasta aquí el video de hoy día, ya nos vemos la siguiente semana en un video nuevo. Chao, chao.